Buenas noches. Bienvenido seas a este tu canal Cuentacuentos Urbano. ¿Quién fue John Riley? John Riley, entre otras cosas, fue un irlandés. Un irlandés que como teniente de los Estados Unidos lideró a un batallón de irlandeses que fueron los primeros hombres en el ejército norteamericano en desertar para pelear por el enemigo. Ese enemigo temible para algunos, ridículo para otros, que era el ejército mexicano durante la invasión de 1846 a 1848. John Riley, que había sido un emigrante irlandés, había dado su alta en el ejército, donde alcanzó el grado de teniente. Pero John Riley había notado, como siempre, que los norteamericanos, llenos de prejuicios hacia los irlandeses, le evitaban ascender dentro del ejército norteamericano. Por eso, poco tiempo después de que las hostilidades México-tejanas comenzaran, John Riley, junto a Patrick Dalton, va a desertar del ejército norteamericano junto con alrededor de otros 300 soldados de origen irlandés. Todos juntos van a venir a pelear a México, deciden desertar y se pasan al lado mexicano para buscar combatir junto a los mexicanos contra el gobierno de los Estados Unidos. Llegado 1846 se va a desatar esta guerra, la guerra de intervención norteamericana, cuya primera expedición pone bajo sitio la ciudad de Monterrey. El sitio resulta ser brutal para la ciudad, pero bueno para John Riley y sus hombres, pues durante la batalla algunos de los irlandeses que venían en la primera expedición deciden desertar del ejército norteamericano ya en época de guerra. Alrededor de otros 300 soldados norteamericanos van a desertar y van a pasar al bando mexicano. El general Antonio López de Santana, que por aquel entonces fungía como presidente del gobierno mexicano, da a John Riley el rango de capitán. Lo pone también al frente de este batallón recientemente creado, compuesto en su mayoría por soldados irlandeses que desertaron del ejército norteamericano. Este pequeño batallón va a recibir el nombre de Batallón de San Patricio, en honor al santo patrono de Irlanda. John Riley y Patrick Dalton reciben la orden junto ahora su batallón recién formado, el Batallón de San Patricio, a quien le permiten levantar su bandera, la cual va a ondear en alto durante la famosa batalla de la Angostura, la batalla más importante de las batallas de esta intervención americana. John Riley y Patrick Dalton deciden formar la bandera del Batallón de San Patricio, la cual va a ser del color verde, este verde tan característico de Irlanda. También van a poner en el centro, aunque hay algunas discrepancias históricas, la versión más aceptada es que van a colocar en el centro de un fondo verde una arpa dorada y justo debajo una inscripción en gaélico, la cual dice Erin Go Bragh, es decir, Irlanda por siempre. La batalla de la Angostura, o también conocida como la batalla de Buenavista, se da de forma espectacular. El ejército norteamericano termina siendo devastado. John Riley y Patrick Dalton demuestran su valor, logrando hacer retroceder a todo un batallón norteamericano, logrando hacer que dos de las divisiones de artillería norteamericanas cesaran su fuego hacia el ejército mexicano. Si bien no se considera una batalla mexicana, lamentablemente, porque los altos mandos mexicanos deciden dejar de empujar en el último momento y ordenan la retirada de su ejército
para que vuelva a la Ciudad de México. La batalla se considera una pérdida para ambos bandos. El ejército mexicano regresa a la ciudad y el ejército norteamericano está diezmado. Se retiran hacia Monterrey a esperar y a encontrarse con la segunda expedición comandada por un hombre que es digno de las peores infamias. El general norteamericano, este hombre temido que ya viene a cargo de la segunda expedición, que es mucho más fuerte que la primera, el general Winfield Scott. Winfield Scott une a lo que queda del primer ejército norteamericano y marcha hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, Ridley y Dalton han recibido la orden de esperar al ejército norteamericano cerca de Churubusco, allá en el pequeño pueblo de Coyoacán, que por aquel entonces era la zona periférica de la Ciudad de México. Ahí se atrincheran cerca del puente que da acceso a la ciudad y durante 3 horas logran enfrentar al ejército norteamericano. Finalmente, el ejército norteamericano logra abrir brecha en las fuerzas del batallón de San Patricio, a lo que John Reilly y Patrick Dalton ordenan la retirada hacia el convento de Churubusco. Ahí se va a dar la gran batalla de Churubusco, donde el general Anaya y el general norteamericano Winfield Scott se van a ver las caras. Winfield Scott ordena fuego de artillería constante y a la vez Anaya ordena fuego constante sobre la infantería que avanzaba hacia el convento. Lamentablemente, como la historia ya nos ha dicho, una bala de cañón norteamericana logra impactar el polvorín, haciendo que éste vuele por los aires. La pólvora ya de por sí escasa se ve reducida a la nada. El general Anaya se ve obligado, tristemente, a capitular, a rendir su posición. Esto nos da pie a un momento en la historia muy complicado. Para empezar, tristemente, Anaya sale del convento junto a su estado mayor, a los capitanes que le quedaban, entre ellos el buen John Reilly, y se enfrenta a Winfield Scott diciéndole que está decidido y listo para rendirse. Winfield Scott le ordena al general Anaya que rinda a sus hombres y que entregue el parque, esta expresión que se utiliza para referirse a la pólvora, a las municiones. Anaya, un hombre de honor, un hombre de valor, mirará de frente a Scott y le responderá: si yo tuviera parque, tú no estarías aquí. Es decir, si yo todavía tuviera con qué pelear, no me hubiera rendido. Lamentablemente, el general Winfield Scott ordena un consejo de guerra en el cual acusa a los 300 desertores del ejército norteamericano de alta traición. Este consejo de guerra va a decidir que si bien los primeros 300 desertores desertaron antes de que empezara la guerra, lo cual les salva de la muerte. Esto no va a ocurrir en el caso de los otros 300 desertores que traicionaron al ejército norteamericano durante la batalla de Monterrey. Winfield Scott ordena preparar los hierros calientes para marcar las mejillas o las nalgas de los soldados irlandeses con la D de desertores. John Reilly, Patrick Dalton, entre otros muchos miembros del batallón, van a ser marcados frente al pueblo mexicano con una D de desertores. Al mismo tiempo y tristemente se ordena la muerte del resto del batallón. John Reilly y Patrick Dalton serán llevados hacia la Ciudad de México para dar inicio a la gran batalla o al gran sitio de la que era en ese momento la fortaleza más grande en la ciudad, que era el castillo de Chapultepec, que servía pues
como colegio militar. En ese momento, Winfield Scott demuestra ser un hombre de hierro, un verdadero sádico, un verdadero maestro de la guerra, dirían algunos, y ordena preparar el pelotón de fusilamiento para los miembros del batallón de San Patricio condenados a muerte. Entre ellos, nada menos y nada más que Patrick Dalton, que aunque había desertado en la primera oleada y había sido condenado a 1 año de trabajos forzados, se prestó voluntario para morir frente a sus hombres. Se dice que Winfield Scott reunió al pelotón de fusilamiento y les dijo que en el momento exacto en el que la bandera norteamericana se alzara sobre el colegio militar, en ese momento se iba a dar la orden de fusilarlos. Patrick Dalton, valiente hasta el último momento, se levanta frente al general norteamericano y le dice: si tu plan es matarnos cuando la bandera mexicana se alce sobre el castillo, entonces vamos a morirnos de viejos. Lamentablemente, ya sabemos que esto no ocurre así. El castillo, tras un largo asedio, termina siendo rendido y en ese momento el batallón de San Patricio es fusilado, o al menos una buena parte de él. Lamentablemente, John Riley, quien había sido condenado a trabajos forzados, se pierde en el tumulto de la historia. Tras algunos años después y tras la partida del ejército norteamericano de tierras mexicanas, John Riley desaparece por completo. Volverá a ser encontrado, tristemente, en la ciudad de Veracruz, donde va a morir hacia 1850, donde hoy en día sabemos que el párroco de una pequeña iglesia firmó su certificado de defunción, registrándolo como Juan Riley. Juan Riley actualmente descansa en Veracruz. Sus restos mortales están en el atrio de la pequeña iglesia del pueblo de Córdoba. Lamentablemente, John Riley murió de algo que tristemente es muy afín a los irlandeses. Se embriagó hasta la muerte. Este gran hombre mexicano que decidió pelear por el pueblo mexicano fue inmortalizado posteriormente en diferentes honores. Para empezar, se le condecoró con la Cruz de Honor de la Batalla de la Angostura. En 1999 se filma la película Héroes sin Patria, protagonizada por Tom Barriger, este gran actor que vimos en la película El Origen, quien por cierto da vida al buen John Riley. El gobierno mexicano le tiene considerado a él y al batallón de San Patricio como héroes de la nación. Actualmente se levantan algunos monumentos en su honor dentro del convento de Churubusco y en la plaza de San Jacinto, en la zona de San Ángel, así como en la iglesia de Tlacopan, donde fueron sepultados algunos de los restos de estos irlandeses. El cantante David Robick creará la hermosa canción llamada Batallón de San Patricio en honor a estos hombres, y el gobierno mexicano, en honor a Riley, enviará al gobierno irlandés un busto de su persona, el cual será colocado por orden del gobierno de Irlanda en el pueblo de nacimiento del buen Riley. El pueblo de nacimiento de Riley actualmente tiene el busto en su honor en una pequeña plaza en el centro, donde curiosamente también se encuentra ondeando al viento una bandera mexicana. La estatua se encuentra en el pueblo de Clifden, en el condado de Galway, en la actual Irlanda. Cada día 12 de septiembre se rinde una pequeña conmemoración a los miembros del batallón de San Patricio que cayeron muertos en la batalla de Churubusco. Si puedes asistir, varias iglesias, varias escuelas y algunos miembros del gobierno mexicano hacen en el convento de Churubusco
una pequeña demostración de respeto. Y bueno, si algún día puedes ir a Irlanda, en el pequeño pueblo de Clifden, se rinde también un tributo a este héroe olvidado. Los seres olvidados, sin duda alguna, marcan el futuro, marcan el destino. Son esos rebeldes que deciden levantarse por una idea. Amigo mío, espero que este pequeño video te haya resultado grato, nada intrusivo. Ojalá que te haya podido entretener, pero sobre todo te haya dejado conocer un dato más acerca de la historia. Los verdaderos héroes nacionales están allá afuera. Solamente tenemos el deber de recordarlos. Te invito a que busques más información acerca del buen John Riley, hoy en día héroe nacional. Por cierto, ya para terminar, me gustaría terminar este pequeño video haciendo una pequeña remarcación de la última estrofa de la canción que conmemora al Batallón de San Patricio, el cual en su última estrofa dice: en el servicio al pueblo mexicano, tan lejos de nuestra patria, fuimos héroes y víctimas del destino. Te voy a dejar el link a la canción para que la puedas escuchar. Igualmente te voy a dejar la letra en español para que la leas completa. Ya sabes que si te ha gustado este trabajo, bueno, dale un pulgar arriba al canal, suscríbete. Este es solamente uno más de los videos que yo hago para ti, esperando que sean de tu agrado. Si te ha gustado este trabajo, te encargo una manita arriba, que lo compartas con tus amigos. Acuérdate de que las personas con conciencia siempre son mucho más difíciles de manipular. Sé una persona de conciencia. Buenas noches, yo soy Daniel Camiro, el Cuentacuentos Urbano. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, ya sea en Facebook como Cuentacuentos Urbano o aquí en YouTube. Suscríbete al canal, dale pulgar arriba, coméntame qué otro héroe mexicano crees que deberíamos de honrar. Muy buena noche, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.